Buenas noches, queridas amigas y amigos de Canal Capital. Un día más, una noche más, vamos a hablar de la paz y de los derechos humanos en Colombia. Para ello, hoy nos acompaña una persona que por su posición institucional ostenta el privilegio de estar en el centro precisamente de estos temas, de la defensa de los derechos humanos, del ejercicio de la acción de la justicia. En definitiva, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es una de las personas claves, así como la institución que representa para los tiempos y para los temas que vamos a tratar en este momento y en Colombia. Su trayectoria como hombre del derecho es suficientemente conocida, su vinculación a la Universidad del Externado de Bonn, a la Complutense de Madrid y a otros muchos organismos, su paso por la Procuraduría, le han hecho estar, como cuando lo hizo la Corte Constitucional, muy dentro de la justicia, también desde el ámbito de la abogacía. Por tanto, sus puntos de vista nos van a ayudar a adentrarnos en todo el espectro de la justicia transicional, la ley de justicia y paz, el marco jurídico para la paz, los límites que impone el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, la protección de las víctimas y todos los temas que sin duda a lo largo de estos próximos meses en el proceso de paz iniciado por el presidente Juan Manuel Santos van a ocupar extensamente a la población colombiana. Buenas noches, señor fiscal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta sería, ¿qué puede hacer un fiscal, y mucho más el fiscal general de la Nación y la institución de la Fiscalía en un proceso de paz y en un proceso en donde la defensa de los derechos humanos y de las víctimas va a ser algo fundamental? Muy buenas noches, Baltasar, buenas noches, Pedro, gracias a Canal Capital por la invitación. Creo que la justicia transicional está edificada sobre la base de que tenemos que buscar mecanismos excepcionales cuando queremos superar una situación de conflicto armado. Las justicias transicionales surgieron fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial como un mecanismo de paso de la dictadura a la democracia, como un mecanismo que consagra instrumentos jurídicos excepcionales para pasar y superar un conflicto armado y llegar a una situación de normalidad. En ese tema de justicia transicional, entonces hay un elemento fundamental y es el de lograr un equilibrio entre una paz estable y verdadera, un equilibrio entre la consecución de la paz y de otro lado garantizar el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. En ese marco de que las constituciones modernas, los instrumentos internacionales tratan de buscar una armonización entre la necesidad de paz, entre el derecho a la paz como derecho fundamental y los derechos de las víctimas. Ahí es donde tiene que jugar un gran papel la Fiscalía General de la Nación de lograr y buscar todos los mecanismos para conseguir ese equilibrio entre esos dos grandes derechos. Usted sabe, nos acompaña Pedro Medellín también en esta conversación. Entre los dos vamos a ir intercambiando puntos de vista para que nos aproximemos a los distintos temas. Y uno que se me ocurre al hilo de lo que usted planteaba sobre la justicia transicional es el propio concepto de justicia transicional. La gente normal, los ciudadanos, las ciudadanas, cuando se le habla de justicia transicional, creo que no saben de qué se está hablando. Y quizás los juristas y aquellos que nos movemos en el ámbito de la discusión damos por sabidas muchas cosas que no lo son. A mí me gustaría que, con palabras sencillas, pudiéramos transmitir qué es esto de la justicia transicional, porque
hay una gran discusión en Colombia entre los expertos sobre si el proceso iniciado con la ley 975, llamada de justicia y paz, es justicia transicional porque, digamos, Colombia era antes una democracia y sigue siendo una democracia. ¿Cómo conciliar lo que acaba de decir del paso de una dictadura a una democracia con el hecho de que estamos hablando de una transición o una evolución dentro de una democracia sin una dictadura? Pues realmente nosotros utilizamos el concepto de justicia transicional en todo el proceso de desmovilización de las autodefensas, en la desarticulación del paramilitarismo, que fue una de las banderas fundamentales del expresidente Uribe. Pero realmente nosotros no hemos utilizado correctamente el concepto de justicia transicional porque hablamos de justicia transicional sin transición. Realmente el concepto de justicia transicional implica superación de un conflicto armado para llegar a una paz verdadera, a una situación estable de paz, o superación de una dictadura totalmente para entrar en el campo de la democracia, del fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Realmente nosotros, frente a las autodefensas, iniciamos un camino novedoso que llamamos justicia transicional, pero no fue justicia transicional porque allí no hubo ningún tipo de transición. En el proceso de desmovilización de las autodefensas no estábamos pasando de la superación del conflicto armado hacia una situación de paz estable y verdadera, o saliendo de una situación de dictadura a consolidar una democracia. Realmente nosotros utilizamos impropiamente el concepto de justicia transicional, pero en este momento yo creo que el nuevo marco para la paz sí está utilizando correcta y genuinamente la verdadera acepción y el verdadero concepto de justicia transicional, que está edificado sobre la base de que hay que utilizar mecanismos extraordinarios. Yo creo que uno de los primeros elementos para definir la justicia transicional es de que tenemos que utilizar mecanismos jurídicos extraordinarios. Y mecanismos extraordinarios, ¿por qué? Porque tenemos que superar una situación de conflicto, desarticular las organizaciones armadas para construir una paz verdadera. Este es un proceso que se ha venido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los tribunales que se instauraron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Nuremberg, los tribunales ad hoc en el Japón, los que se han venido produciendo en las últimas décadas para superar conflictos en Europa y en Asia, son modelos de justicia transicional. Pero lo que caracteriza la justicia transicional, en primer lugar, es tratar de superar situaciones de conflicto armado para construir una paz estable y verdadera. Sobre esas bases hay que hacer concesiones importantes. Fiscal, usted está diciendo una cosa muy importante. Buenas noches y gracias por estar acá. Muy buenas noches, Pedro. Está diciendo una cosa de fondo, que fue en su momento una discusión muy grande que hubo acá. Y es que usted nos pone en unos términos muy sencillos y muy claros la diferencia entre una organización de autodefensa, un grupo de paramilitar y lo que es la guerrilla. Dice, aquí estamos en una condición, con los paramilitares no estaba en juego, no estamos en un conflicto armado, tenemos que desarmar un grupo armado ilegalmente, pero con la guerrilla sí, la guerrilla, y hay una naturaleza ya distinta. En este proceso que arranca, su afirmación da paso para 17 preguntas. La primera pregunta es, la naturaleza jurídica, señor fiscal, con la que habría que mirar, o con la que se tiene que mirar al militante de las FARC con el que se va a negociar, ¿es de combatiente según el derecho internacional humanitario? ¿O cuál es la denominación jurídica? Desde luego, yo creo que Pedro aborda un tema muy importante. Y ese tema muy importante nos lleva a la conclusión o a sentar una primera premisa, y es de que este proceso de paz que se avecina con las FARC, que realmente sería un proceso de justicia transicional porque está estructurado sobre una premisa que no tuvo el proceso con las autodefensas, y es la de la superación del conflicto. Aquí estamos partiendo de una premisa que no se tuvo en cuenta en el proceso contra las autodefensas, porque aquí estamos, el punto de iniciada
el punto de partida, el punto medular es que estamos hablando, podemos hacer grandes concesiones en materia jurídica, pero sobre la premisa fundamental de que vamos a superar el conflicto armado colombiano. Luego, desde luego que hay un conflicto armado, desde luego que cuando estamos hablando con la guerrilla, estamos hablando con un grupo al margen de la ley que tiene un estatus a nivel internacional, que tiene un estatus político muy claramente definido, que es el de combatientes. Y el hecho de que se denomine combatiente a la guerrilla, de acuerdo al derecho internacional humanitario, le da un estatus distinto y por lo tanto muchos de estos mecanismos se justifican precisamente porque estamos frente a delincuencia política que en más de 100 años de historia siempre ha tenido un tratamiento excepcional. Está sentando las bases de algo muy importante que va a definir el curso de la mesa de negociación. Sin embargo, las acciones de las FARC o del ELN o de los grupos guerrilleros han sido definidas tanto en el derecho interno como internacionalmente, como acciones terroristas. Usted recordará que a principios de los años 2002, 2003, si no recuerdo mal, la propia Unión Europea, también Estados Unidos, calificó o incluyó a los grupos guerrilleros, también a las autodefensas dentro del listado de organizaciones terroristas. La calificación de conflicto armado, que ya se reconoce como tal a efectos oficiales en Colombia y que se negaba por la presidencia anterior o por gobiernos anteriores, y la identificación de algunas acciones de este tipo como terroristas, ¿inciden de alguna forma en esa calificación de conflicto armado o son compatibles? No, son totalmente compatibles. El hecho de que una organización sea calificada como terrorista o que realiza acciones terroristas no implica su exclusión o su descalificación como un combatiente dentro del conflicto. El hecho de que haya sido calificado como terrorista no impide que se aplique el derecho internacional humanitario al momento de juzgar las acciones de la fuerza pública contra ese tipo de organizaciones. Eso incluye, lo que eso significa, para esclarecer algunas afirmaciones políticas muy contundentes, sí, pero a lo mejor tan carentes de base como la propia contundencia de su manifestación, es que un actor armado, ilegal, al margen de la ley, en un conflicto interno declarado como tal, puede cometer delitos de lesa humanidad, como puede cometer también delitos de terrorismo o acciones terroristas. Sí, claro. Y también acciones de criminalidad ordinaria. Por tanto, el hecho de decir son terroristas para nada elimina que estemos ante un conflicto armado interno según las normas del derecho internacional. Sí, totalmente de acuerdo. El hecho de que se califique y que las FARC estén calificadas como terroristas no impide que a ellos se les aplique el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El hecho de que hayan sido calificados como terroristas no implica que se le apliquen los mecanismos de justicia transicional. La Constitución, la reciente reforma que se hizo a la Constitución, que fue expedida en julio de este año, lo que se ha denominado el nuevo marco para la paz de justicia transicional, no excluye ningún tipo de delitos para que sean beneficiados por el marco de justicia transicional. Puede tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de terrorismo, de tortura. Esas calificaciones no impiden que se dé un tratamiento especial en el marco de justicia y paz. La única calificación importante que ha dado la Constitución es que quienes cometan delitos de lesa humanidad no pueden intervenir en política. Ese es un punto que se plantea ahí de manera muy clara. Una de las críticas que ha habido de las personas que se oponen a esto es decir que el marco jurídico para la paz es en realidad un instrumento de impunidad disfrazado. Que eso que va a permitir la elegibilidad de narcotraficantes, elegibilidad de terroristas, etcétera, etcétera. Y que entonces lo que vamos a ver es que hay un proceso de paz para después ver a Timochenko en la gobernación del Magdalena o etcétera.
¿Es cierta esa crítica? ¿Es consistente la crítica? Yo no estoy de acuerdo con esa crítica, Pedro. Yo creo que hay una concepción equivocada en el sentido de establecer que donde no haya pena privativa de la libertad hay impunidad. Yo creo que esa es una premisa equivocada, es una premisa que yo no comparto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros miramos la historia del derecho penal, realmente la prisión es un invento moderno. Hay un gran autor que yo citaba recientemente en una entrevista, que es Michel Foucault, uno de los grandes filósofos franceses del siglo XX, que estudió la evolución de los sistemas represivos, y él ponía de presente cómo la pena privativa de la libertad era un invento de los últimos 200 años. Eso quiere decir que históricamente la humanidad no siempre ha identificado justicia con pena privativa de la libertad. Pudimos vivir milenios con un concepto de justicia que no estaba edificado exclusivamente sobre la pena privativa de la libertad. El concepto de justicia es mucho más amplio que la pena privativa de la libertad. Es que dentro del concepto de justicia hay otros elementos muy importantes, que es restauración de la verdad, reconciliación, penas sustitutivas a la pena privativa de la libertad, investigación y esclarecimiento de los hechos. Es decir, modernamente nosotros tenemos que utilizar un concepto de justicia que no puede ser justicia equivale a pena privativa de la libertad. Lo que está definiendo, en definitiva, es el concepto de justicia transicional. Ajá. Es decir, una justicia en la que el carácter estrictamente retributivo de la pena se sustituye por otros conceptos como el valor restitutivo a través de la verdad, la restitución, la no repetición, etcétera. Pero entiendo que usted se ubica en el concepto integral de pena cuando se trata de justicia transicional como un mínimo, es decir, esa reducción de parámetros de justicia ordinaria hacia justicia transicional lo que nos obliga es que la justicia transicional es un todo, tiene que cumplirse como requisito mínimo y como una sanción que engloba no solamente aspectos privativos de libertad, sino también de derechos, también de cumplimiento alternativo, etcétera. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta que en la Constitución colombiana hace varios años se acabó con el concepto de la justicia entendida como retribución. Nosotros siempre entendimos que justicia era retribución. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un delito, lo único que cabe es imponer una pena proporcional a la realización del daño y al daño causado. Pero la Constitución colombiana y los sistemas modernos, y especialmente los de justicia transicional, han introducido un concepto muy importante de justicia, que es el concepto de justicia restaurativa. Es decir, de que tenemos que tener una visión integral de la justicia, de que no solamente es pena privativa de la libertad, de que no solamente se hace justicia cuando se impone una pena, sino que también se realiza la justicia cuando se descubre la verdad de los hechos, cuando se toma el proceso penal como un sistema de encuentro entre el victimario y la víctima, cuando se propician mecanismos de reconciliación y de reparación, no solamente simbólicas, no solamente económicas, sino mecanismos simbólicos de reparación, cuando se tiene unos tratamientos especiales para que la víctima también pueda ser aceptada y reintegrada a los núcleos sociales. Es que, por ejemplo, en los temas de graves violaciones a los derechos humanos por crímenes sexuales durante el conflicto, no solamente está el daño que se le ocasiona a la víctima con la violación sexual, con el daño enorme que implica atentar contra su libertad sexual, sino que después también en muchos ámbitos viene el rechazo de los mismos sectores familiares y sociales a quien ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos. Forma parte de un concepto integral de justicia también absolutamente entenderlo como un sistema que integre muchas aristas que van más allá de la pena privativa de la libertad. Quizás pueda venir esa confusión, o por lo menos esa diferencia de planteamientos en que normalmente la comparación se hace por los juristas y por
los organismos de derechos humanos en los estándares internacionales y en concreto respecto del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, que es una justicia esencialmente selectiva y donde se establecen penalidades muy altas para crímenes contra la humanidad, genocidio, de guerra, etcétera, y también penas leves, pero esencialmente graves. Y eso se traslada ad integrum, es decir, integralmente a la respuesta nacional, en el sentido de decir, si son 40 años los establecidos para un crimen contra la humanidad, no puede ser menos de esto. Si en la justicia ordinaria, que solamente se busca esa retribución, son 40 años, no puede ser menos de esto. Es decir, ¿no cree que hay una confusión, o puede haber una confusión, de miméticamente hacer equiparables los estándares de justicia internacional que los estándares de justicia nacional, donde sí cabe esa posibilidad de justicia transicional? Me va a complementar una cosita, fiscal, y poniendo esta diferenciación en términos de lo que sería un proceso de paz, ¿no? Porque es evidente esa confusión, esos elementos que usted plantea, pero desde el punto de vista de un proceso de paz, ¿cómo podría verse eso que está planteando? Bueno, lo que ustedes están planteando es uno de los temas más álgidos que va a tener el nuevo proceso de paz. ¿Por qué razón? Hay muchos sectores muy respetables en materia de derechos humanos, por ejemplo, Human Rights, Vivanco, o algunas ONGs muy importantes a nivel nacional o internacional que consideran que frente a delitos de lesa humanidad no puede existir ningún tipo de restricción de la punibilidad y que solamente se hace justicia sobre la base de imponer las penas equiparables al Estatuto de Roma, que son penas privativas de la libertad supremamente altas. Obviamente ahí hay una posición muy respetable, con una argumentación jurídica muy seria. Hay unos riesgos que tenemos que afrontar como colombianos frente a un posible escrutinio y examen de la Corte Penal Internacional frente a nuestro proceso de paz. Pero yo tengo una visión distinta, yo no comparto las opiniones, por ejemplo, de Human Rights, de ciertas ONGs en la interpretación del Estatuto de Roma. Yo creo que el Estatuto de Roma no se opone a los mecanismos de justicia transicional. Es decir, los mecanismos de justicia transicional están edificados sobre una base de postulados y de características universales de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y esa característica fundamental es que los derechos fundamentales, como el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación, que todo derecho humano tiene la característica de ser relativo, que tiene la característica de que puede ser restringido. Todo derecho puede ser restringido. El debate en este momento sobre si es posible o no el aborto en ciertas circunstancias es un debate acerca de si la vida puede ser o no restringida en ciertas circunstancias. El debate sobre la eutanasia es un debate acerca de si la vida puede ser restringida en favor del derecho a morir dignamente. Entonces, todos los derechos fundamentales, todos los derechos humanos admiten cierto tipo de restricciones. Lo que acontece es que tienen que ser restricciones legítimas, que las restricciones solamente se pueden hacer cuando existen unas razones muy poderosas para hacerlo. Este es el caso del marco de las justicias transicionales, de que hay que restringir derechos de las víctimas indiscutiblemente porque se van a disminuir en cierta forma las penas, unas penas que pueden ser de 40 o 50 años a más, se pueden reducir a penas de 5 o 8 años, inclusive a penas sustitutivas, pero esa restricción de ese derecho a la justicia se justifica por una razón muy poderosa que es la consecución de la paz. Y eso lo ha aceptado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo aceptan las Cortes Constitucionales en el mundo entero y yo creo que por esa razón, porque ese discurso, que es un discurso universal de la relatividad de los derechos humanos, es totalmente compatible con el Estatuto de Roma. Sí, lo que sucede es que, usted sabe bien, las distintas posturas que hay, es decir, ¿cuál es el límite? La gran discusión o el gran caballo de batalla que se manifestó cuando la Ley de Justicia y Paz, la 975, en el año 2005, se puso sobre la mesa de aplicación de la misma, era esa reducción drástica
de retribución, es decir, dónde está el principio de proporcionalidad de un crimen o crímenes de esa envergadura, aunque sea una cuestión no de toda la antigüedad, la de la privación de libertad, aunque de una u otra forma siempre estuvo presente, cuando no penas mayores, evidentemente, es decir, ¿dónde está el límite? Porque no puede desaparecer la retribución de tal medida de una sanción penal, porque dejaría de serlo. Y mi planteamiento es decir, ¿hasta qué punto solo nos tenemos que centrar en la privación de libertad como el único elemento que la justicia puede ofrecer como respuesta al derecho de las víctimas? Y no tiene que ser una integralidad mayor. Muy bien, Baltasar. Quiero, antes de contestar su pregunta, quisiera terminar un poco la respuesta anterior frente al Estatuto de Roma. Y es de que debemos tener en cuenta que la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad. Es decir, solamente puede intervenir la Corte Penal Internacional cuando los mecanismos de justicia interna fracasen, cuando esté demostrado que la justicia en un determinado país ha colapsado o cuando se demuestre que se trata de medidas internas tomadas por un país con la finalidad de buscar la impunidad de los autores de graves violaciones a los derechos humanos. Ese no sería el caso colombiano, porque en el caso colombiano lo que estamos es frente a un proceso de paz legítimo, un proceso de paz democrático. No se trata de un fenómeno de autoamnistías como pasó en el Cono Sur, en la Argentina, en ciertos otros países donde las mismas dictaduras militares, para propiciar la impunidad, fomentaron leyes de autoamnistía. Este no es el caso, estamos frente a un proceso de paz legítimo, estamos frente a un proceso de paz que se va a hacer con la concertación de todos los sectores nacionales, con la concertación de víctimas, con la participación de ONGs, con la participación de todos los actores del conflicto. Entonces, en ese sentido yo creo que nosotros podemos tener una argumentación fuerte. Obviamente en el derecho nada está escrito para contrarrestar tesis que sostienen que sí es incompatible con el Estatuto de Roma. Y en cuanto al tema de la reducción de penas… Quería pedirle un informe del máster, que para la segunda respuesta ya quisiéramos que lo hiciéramos después de este pequeño corte de comerciales. Muy bien, Pedro.
Señor fiscal, quedaba en el aire el planteamiento que hacíamos sobre el concepto de pena como pena privativa de libertad como respuesta principal y fundamental frente a crímenes, y mucho más en los casos de crímenes masivos, y o el concepto de pena integral, en donde se integran en el propio concepto no solo la privación de libertad, sino también las medidas alternativas, sino también las medidas de reincorporación o contribución a la reconciliación, a la reparación, que es un poco lo que reviste o lo que da sentido a la denominada justicia transicional. Y me gustaría que comentara, contraponiendo este modelo, al modelo, por ejemplo, usted ha citado hace un momento el caso Argentina. El caso de Argentina, de la dictadura argentina, lleva razón en cuanto a lo que sucedió durante un tiempo, pero después del año 2003 se produce exactamente el efecto contrario, es decir, solo la justicia y la retribución a través de penas proporcionadas es la que se está adelantando. Es verdad que no sobre todos y cada uno de los actores, que será un tema que después entremos a valorar, pero digamos que ese es el modelo de contraposición dentro de la región donde nos encontramos, el modelo colombiano, que en medio de un conflicto aplica medidas transicionales y de integralidad de una pena, es decir, un concepto más avanzado, diferente, y la reacción de la justicia argentina, que exige justicia hasta los límites que los propios tribunales establezcan. Mire, Pedro, Baltasar, cuando nosotros estemos hablando de cuál es la pena justa y la pena retributiva, la pena que realmente sea una pena proporcional al daño causado, tenemos que tener en cuenta que los parámetros de justicia ordinaria no son los mismos a los parámetros de una justicia transicional. Cuando se trata de justicia transicional, se permiten restringir un poco más el concepto de justicia retributiva, se pueden disminuir mucho más las penas aún frente a graves violaciones a los derechos humanos. Poder hacer una delimitación taxonómica de cuáles serían, por decirlo así, esas tarifas de penas que podría permitirse en una justicia transicional, eso es imposible. Yo creo que ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en cierta forma hizo un examen del caso de la Ley de Justicia y Paz, la Corte Interamericana llegó a la conclusión de que no podemos decir de que la pena justa es frente a graves violaciones de los derechos humanos es una pena fijada de antemano de 10, 15 o 20 años de prisión. Es decir, no puede existir un parámetro fijo, matemático, inamovible frente a graves violaciones a los derechos humanos para decir, mire, este es el parámetro, esta es la línea media y a partir de aquí todo lo que se vaya hacia atrás es impunidad y hacia adelante se puede permitir. No podemos decir que la línea media son 15 o 20 años para que haya justicia. Estamos frente a un concepto moderno de justicia, a un concepto moderno de derechos fundamentales, que es el concepto de derecho dúctil. Y esto implica que de acuerdo a las necesidades de paz, que si los logros de la paz, los beneficios para el país van a ser muy altos en términos de consecución de la paz y por lo tanto de protección a los derechos humanos, más se pueden restringir, delimitar e inclusive sustituir las penas privativas de la libertad. No se le está pidiendo nuevamente a las víctimas que sean víctimas de nuevo, es decir, que ya se les reduce incluso el derecho a la justicia reconocido en estándares internacionales. Es decir, puede percibirse ese fenómeno, ese concepto de derecho dúctil en aras a una paz, a una conciliación nacional, como una derrota de las víctimas que al final pierden o ven destruidas sus expectativas, al menos de que quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos
estén entre rejas. De ninguna manera, porque también uno de los presupuestos fundamentales del nuevo marco para la paz es de que sin reparación a las víctimas no se puede construir un verdadero proceso de justicia transicional. Puede existir restricciones y sustituciones de penas privativas de la libertad, pero siempre la base, el eje central es el papel protagónico de las víctimas en el sentido de que tienen derecho a la verdad, que tienen derecho a la reparación, de que el proceso no se puede construir sin su participación, que realmente quien le va a dar la gran legitimidad a este proceso es la participación de las víctimas. O sea, considera fundamental la participación de las víctimas y de la sociedad civil en un proceso de paz, en este proceso de paz. Es indispensable, es el eje central. Sin ese eje, sin esa base, sería ilegítimo el proceso de paz. Y aprovecho para contestar antes de seguir con Pedro, contestar la pregunta frente a la diferencia entre el modelo colombiano con el modelo que tomó Argentina cuando superó la dictadura militar. Es que lo que prohíbe el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional son las amnistías absolutas. ¿Cuáles son las amnistías absolutas? Las amnistías absolutas son aquellas autoamnistías, o sea, amnistías que han producido tipo Fujimori, tipo la autoamnistía que profirió la ley de obediencia debida en Argentina para realmente ellos mismos perdonarse sus propios crímenes. Pero en Colombia nosotros no estamos hablando de autoamnistía, nosotros no estamos hablando de un gobierno ilegítimo o de una junta militar ilegítima proponiendo un marco de impunidad para sus propios crímenes. Es una gran diferencia. Lo que también prohíbe el derecho internacional y el derecho penal internacional son amnistías absolutas, es decir, amnistías que se construyen con el simple perdón de penas, pero que nunca tienen el componente de verdad, que nunca tienen el componente de reparación. El derecho penal internacional acepta frente al Estatuto de Roma, inclusive las amnistías condicionadas. ¿Por qué se llaman amnistías condicionadas? Porque como la misma palabra lo dice, se trata de un tratamiento punitivo preferencial, específico, excepcional, pero sobre la base de condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que exista verdad, que exista reparación, que sea un mecanismo para la superación del conflicto, que se desarticulen absolutamente las organizaciones criminales, que exista dejación de las armas, que se abandone el secuestro, que no se sigan involucrando a los niños en el conflicto. Es decir, la condición fundamental es: vamos a hacer un tratamiento punitivo excepcional, pero sobre la base de que vamos a superar el conflicto armado, pero sobre bases firmes de verdad, reparación y de justicia, así sean mecanismos alternativos a la privación de la libertad. No, pero es nuclear, lo que es nuclear el tema. Pensemos en la gente. Ustedes dos tienen una discusión conceptual, el principio por proporcionalidad, no, estamos hablando derecho de la amnistía. dúctil. No, aquí lo que tenemos que plantearnos es un punto clave, pensando en el televidente, pensando en el ciudadano que va a ver que va a haber una mesa de negociación. Dice usted, hay los elementos jurídicos necesarios a través del marco jurídico para la paz para enfrentar un proceso en el cual se establece eso. ¿Ese marco jurídico para la paz le da un espacio a la participación de las víctimas en el proceso? Sí. ¿Le da unas posibilidades de reconocimiento, de resarcimiento, de reparación? ¿Y eso, señor? Desde luego, es como decía Pedro, el eje central de este proceso tienen que ser las víctimas. Y ese proceso significa que hay unos elementos indispensables, unos presupuestos que siempre tienen que cumplirse en este marco de justicia transicional. ¿Cuáles? De que tienen que existir mecanismos de reconstrucción histórica de la verdad. Eso implica que esos mecanismos de reconstrucción histórica de la verdad pueden hacerse o dentro del proceso penal o a través de mecanismos extrajudiciales como las comisiones de la verdad. Si uno mira, por ejemplo, Pedro, Baltasar,
el proceso de paz en Sudáfrica estuvo básicamente construido sobre el pilar de comisiones de la verdad, comisiones institucionales, donde de forma sincera, de forma franca ante el país, los victimarios reconocieron sus hechos ante las víctimas, pidieron perdón, se desarmaron los espíritus. Ese es un elemento fundamental. El otro tiene que hacer ese trabajo institucional de esa recopilación desde el punto de vista normal? Yo creo que el nuevo marco para la paz plantea dos escenarios para reconstrucción de la verdad. Un primer escenario, que es el escenario judicial, en el cual se impone una nueva concepción del proceso penal. Ya no es un proceso penal orientado exclusivamente a imponer una sanción, ya no es un proceso penal edificado simplemente sobre un debate entre la fiscalía y el imputado o el acusado, sino que tiene que ser un proceso penal construido sobre la base de que en el proceso penal tiene que existir un encuentro entre el victimario y la víctima, que en el mismo proceso penal tenemos que reconstruir la verdad de los hechos, que tiene que ser un proceso penal entendido como diálogo, como encuentro. Además de ese escenario judicial, también existe un escenario extrajudicial, sí, que es la obligación de la creación de una gran comisión de la verdad. Eso lo hizo Argentina con la Comisión Sábato, lo hicieron en el proceso sudafricano, pero ya es una comisión integrada por personas de unas altas calidades éticas en el país, de total independencia, que puedan contribuir a reconstruir la verdad de todos estos hechos y además que sea a partir de esas comisiones de la verdad como se generen los criterios que tiene que aplicar la Fiscalía General de la Nación para la investigación de los casos que deben ser investigados, acusados, juzgados y llevados a la justicia. Usted como fiscal general, ¿tiene la Fiscalía, usted puede darle la garantía a los colombianos de que tienen institucionalmente la capacidad para emprender ese proceso, para asumir esa responsabilidad? En este momento estamos haciendo una gran reingeniería administrativa, una gran reingeniería institucional para preparar a la Fiscalía General de la Nación ante los nuevos desafíos que vienen frente a un proceso de paz. Porque es que tenemos en este momento que va a existir la convergencia de dos grandes escenarios. Tenemos todavía un proceso en curso con las autodefensas de desmovilización del paramilitarismo, en los cuales puede existir la posibilidad de más de 30.000 desmovilizados a los cuales todavía no se les ha resuelto su situación, sí, y que tenemos que concluir. Y un nuevo escenario, porque yo soy optimista con el proceso de paz, Pedro, Baltasar, creo en el proceso de paz. Creo que hay seriedad de las FARC en este momento para hacer unas negociaciones que lleven a una paz duradera y estable, y es un nuevo escenario en el cual tenemos que recibir más de 10.000 excombatientes provenientes de las FARC y del ELN. O sea, va a llegar un momento, pienso en el 2014, donde vamos a tener 30.000 desmovilizados de las autodefensas, más 10.000 excombatientes de las FARC, más todo el entorno que va a surgir de los colaboradores, de los instigadores, de los que financiaron. O sea, se avecina un proceso de grandes magnitudes y por eso ya estamos preparando una reingeniería institucional de la Fiscalía para estar preparados para ese nuevo escenario que vendrá probablemente en el 2014. Yo quiero retomar el tema de la amnistía, porque antes ha quedado un poco en el aire. Usted habla de amnistía condicionada y la pregunta es, ¿amnistía condicionada es igual a impunidad? Porque cuando se habla de amnistía, el equilibrio o el equivalente, sí, en el lado opuesto es inmediatamente impunidad. Sí. Es decir, ¿qué quiere decir con amnistía condicionada? Es verdad que Naciones Unidas habla de las amnistías, de que se pueden en momentos determinados darle un contenido amplio, pero a la vez también dice que hay que reducirlas. Tribunales internacionales se han pronunciado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Qué significa una amnistía condicionada para excluir el fantasma de la impunidad? Mire, antiguamente se entendió el concepto de amnistía como equivalente a impunidad, porque se entendía que amnistía era exoneración de responsabilidad penal,
pero estamos hablando de décadas atrás, estamos hablando de un concepto que tal vez surge en el siglo XIX, muy ligado al concepto de delito político, muy ligado a un concepto propio de la época del siglo XIX, de los primeros 50 años del siglo XX, de un concepto de justicia ligado exclusivamente a retribución. Es decir, amnistía significaba impunidad porque no existía pena. ¿Y por qué se ligaba a impunidad? Porque el único concepto de justicia que se entendía era el de una pena privativa de la libertad proporcional al daño causado. En la actualidad no, en los últimos 50 años nosotros estamos trabajando con primero un concepto de justicia distinto. Ya no es el concepto de justicia retributiva, sino que modernamente y en los procesos de justicia transicional hablamos de justicia restaurativa. O sea, no podemos reducir la justicia a pena privativa de la libertad, sino es una concepción mucho más amplia de la justicia. En esa concepción amplia es donde usted enmarca la necesidad de una comisión de la verdad. Claro. Por lo que ha comentado, entiendo que se pronuncia por una comisión de la verdad complementaria o incluso suministradora de elementos para la acción de la justicia en la medida en que corresponda o se defina. ¿Es así? Exactamente, Baltasar. Es decir, ahora cuando se habla modernamente de amnistías condicionadas, no es el concepto viejo de amnistía. El concepto viejo de amnistía que significaba amnistía igual a impunidad, ahora no. Ahora se habla de amnistía condicionada porque es una amnistía con justicia. Porque es una amnistía donde los tres elementos básicos de la justicia restaurativa, que son verdad, justicia y reparación, entran en el escenario. Es que amnistía condicionada implica necesariamente hacer justicia a través de muchos mecanismos integrales, es decir, hacer justicia a través no solamente de la pena privativa de la libertad, sino sumando muchas otras aristas que lo que quiero significar es que el concepto de justicia no se reduce a pena privativa de la libertad, es más integral. Y por eso entran las comisiones de la verdad. Usted ha dicho, señor fiscal, en muchas ocasiones, y de hecho la Fiscalía está trabajando en esa línea, y se deduce de lo que está comentando en esta noche acerca del volumen masivo de personas que van a fluir una vez que el proceso continúe, etcétera, que hay que utilizar criterios de priorización y selección. Es decir, en palabras sencillas, para que todos y todas lo entiendan, ¿qué es la priorización a la que alude y qué es una selección? Es decir, la selección implica impunidad, la priorización supone también olvido de casos que pueden ser también muy importantes. Baltasar, ni la priorización ni la selectividad implican impunidad. Y son dos conceptos, yo creo que son complementarios, pero tienen ciertos matices importantes que lo diferencian. Cuando hablamos de priorización, estamos partiendo de la base de que filosóficamente se parte del punto de vista de que hay que investigar absolutamente todos los delitos que se hayan cometido durante el conflicto armado. O sea, la palabra priorización parte del presupuesto de que hay que investigar todos los delitos y todos los autores. Solo que al priorizar se va a establecer un cierto orden, una cierta razonabilidad en cómo empezar las investigaciones. Es decir, cuando se habla de criterios de priorización, se parte del punto de vista de que hay que investigar los más de 300.000 hechos cometidos dentro del conflicto, que hay que investigarlos en el escenario de un proceso penal, solo que tendrá que hacerse en un orden, por ejemplo, empezando por los casos más emblemáticos, empezando por los máximos responsables, empezando por los casos que más probabilidad tengan de éxito al momento de llevarlo al juicio oral. Es decir, hay muchos criterios razonables que ha venido dando la justicia internacional. Mientras que el concepto de selectividad es distinto. El concepto de selectividad parte del punto de vista de que la investigación penal tiene que centrarse en los máximos responsables. Es decir, hay que
determinar quiénes son los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y una vez determinados cuál es el criterio de máximos responsables, la investigación penal se enfoca básicamente sobre los máximos responsables. ¿Y qué sucede con la base? O sea, ¿qué sucede con los que no son máximos responsables? Por decir, el combatiente raso de la guerrilla. Frente a ellos, lo que sucede es que hay un tratamiento distinto en el sentido de que a esas personas se les puede dar principio de oportunidad o a esas personas se les puede dar libertad provisional, es decir, un tratamiento diferenciado. Pero debemos tener en cuenta... También el mecanismo de la ley 1424 a través de sí, una especie de comisión de hecho, ¿no? También, pero sobre una base de que así la investigación se centre en los máximos responsables y se les dé principio de oportunidad a la base, a los combatientes rasos, los presupuestos de verdad y reparación son los mismos. Así, desde el punto de vista penal, la investigación sea contra los máximos responsables, que los de la base sean beneficiados con un principio de oportunidad, no significa que no se establezca la verdad. Siempre en el concepto de selectividad va implícito y como condición indispensable verdad, reparación, comisiones de la verdad, integración de las víctimas, participación de las víctimas. Es decir, sí. Si bien se trata de dos modelos distintos, ambos modelos siempre están estructurados sobre unas bases comunes que son verdad, justicia y reparación, pero un concepto de justicia distinto. Fiscal, el tiempo se agota y nos da para una última pregunta. Oyéndolo a usted, oyendo las preguntas de Baltasar, yo como ciudadano me pongo en el lugar y digo, el gobierno ha definido una mesa de negociación donde hay exmilitares, expolicías, donde hay un representante de los empresarios, y eso está muy bien. Y de pronto los oigo a ustedes hablando del principio de selectividad, priorización, jerarquización. ¿Qué pasa? ¿Eso dónde se discute? En la mesa de negociación. Si en la mesa de negociación están dos partes, una que está de un lado de la mesa el gobierno representando al Estado y con un negociador, y al otro lado está la guerrilla, ahí luego van a pactar el tema de la justicia. ¿En qué punto entra la justicia? ¿Dónde va a haber el criterio de selectividad? ¿Ahí tienen que acordarse? Sí, indiscutiblemente yo creo que uno de los temas de la agenda de la negociación va a ser cuál va a ser el tratamiento de los desmovilizados, cuál va a ser el tratamiento judicial de la guerrilla. Y ahí tendrá que establecerse unos parámetros generales, pero los desarrollos de qué se entiende por máximos responsables, de si se utiliza modelo de priorización o modelo de selectividad, cuál va a ser el tratamiento ya específico frente a los rasos, a los excombatientes de la base, si es principio de oportunidad o condena o suspensión de la pena o una libertad dentro del proceso o judicialización integral, lo tiene que hacer el Congreso a través de una ley estatutaria que indiscutiblemente tiene que incluir en esos debates democráticos a las víctimas, porque, repito, este proceso solo tiene legitimidad en la medida en que estén reparadas y se le garantice a las víctimas verdad frente a los hechos cometidos. Mi última puntualización, porque creo que ha dicho, al hablar de este marco que tiene que ser definido desde la Fiscalía, desde el Congreso, desde las instituciones, me refiero a la acción de la justicia y que tampoco puede esperar a que lleguemos al final del proceso porque hay una situación judicial evidente que es toda la derivada de la ley de justicia y paz que hay que atender. Y creo que ha dicho algo que es muy importante y que de alguna forma contesta a algunas críticas o algunos planteamientos que se vienen haciendo, y es que los criterios de priorización en ningún caso significan ausencia de investigación. ¿Es correcto? Correcto, que los criterios de priorización lo único que van a hacer es adelantar en algunos supuestos la investigación porque el contexto y la gravedad o otros factores que confluyan en definir esos criterios exigen que se hagan primero que otros. Sí, es así. Es correcto. Y que la selección no significa tampoco impunidad para ninguno de los escalones, sino distribución de las áreas de responsabilidad de cada uno de ellos. Exactamente, es
El principio de selectividad implica delimitación de ámbitos de responsabilidad al interior de una organización criminal. Los máximos responsables tienen unos mayores niveles de imputación y por lo tanto frente a ellos hay que enfocar primordialmente la investigación criminal y frente a lo que es la base de esas estructuras criminales, de las bases de los combatientes. Frente a ellos también va a haber investigación, también va a existir en cierta forma un tratamiento penal, solo que diferenciado, y mecanismos complementarios de verdad y reparación con participación de víctimas. Pues muchísimas gracias por mi parte, porque ya Pedro es el que va a cerrar. Este ha sido Eduardo Montealegre, el fiscal general de la Nación. Muchas gracias, señor fiscal. Ha hecho puntualizaciones muy relevantes. Ha establecido un elemento que aclara la diferencia y por qué la necesidad de una legislación diferente cuando se trataba de negociar o el proceso de desmovilización, de desarme con los paramilitares, del proceso de terminación del conflicto armado con la guerrilla. Nos ha esclarecido con suficiente sencillez, pero con suficiente profundidad, esa diferencia, la diferencia en la legislación que se necesita para uno y otro personaje. Nos dio elementos que nos diferencian también la naturaleza jurídica de cada uno de estos personajes. Nos dio elementos también para entender el alcance del proceso judicial que se viene y el componente del desarrollo judicial en el camino a la terminación del conflicto. Y planteó una cosa muy importante, y es que si bien hay necesidad de verdad judicial, que es la que tiene que esclarecer y que tiene que llegar allá a la fiscalía y en un proceso de acercamiento entre víctima y victimario en un enfoque nuevo, también se necesita una verdad social, se necesita una comisión de la verdad que contribuya al cierre de este proceso. Y ese es un aporte que es muy importante y ese es un aporte que deja aquí en la mesa, en Hablemos sobre la paz y los derechos humanos en Colombia, nuestro invitado de hoy, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta hora de conversación con el fiscal. Gracias a Baltasar, a usted, fiscal general, muchas gracias. Y los invitamos para la próxima emisión, el miércoles, donde tendremos otra persona, otro invitado relevante, otro actor importante para hablarnos de paz y derechos humanos en Colombia. Buenas noches a todas y a todos.